Amén, gloria a Dios. Yo quiero tocar un tema hoy de los propósitos principales del poder sobrenatural sobre nuestras vidas. Amén. Quiero que prestes mucha atención, que te ubiques en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9. Yo quiero que tú leas desde el 7 en adelante y prestes mucha atención, porque esta es una palabra de bendición. Una palabra de bendición a nuestras vidas. Creo que Dios, a pesar de que nuestros ojos no ven multitudes, de que nuestros ojos no ven profundidad, yo creo que en el Espíritu Dios nos está llevando a aguas profundas, a niveles de revelación de la palabra, porque es necesario que la palabra sea revelada en nuestras vidas para poder avanzar, para poder crecer, para poder establecer el reino primeramente en nuestras vidas y establecerlo en el ámbito, en el lugar donde nosotros habitamos, nuestra familia, nuestro trabajo, en nuestra comunidad. Amén. Por eso los propósitos principales del poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas, dice aquí en Segunda de Corintios capítulo 12, verso 7: y para la grandeza de las revelaciones no me saltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Yo quiero que tú prestes mucha atención, porque el apóstol Pablo, hombre de excelencia, un hombre excelente en conocimiento, en elocuencia, en poder, este apóstol, uno de los más, si se puede decir, de los de mayor peso en el tiempo de la resurrección de Cristo, cuando ellos estaban por toda Judea y por todas partes del mundo predicando, estableciendo el reino, este fue uno de los escogidos que mostró el poder de Jesús, el poder de la resurrección, el poder sobrenatural en su vida para establecer el reino. Fue un apóstol que fundó 7 iglesias llena de poder, llena de unción, donde se manifestaba el poder sobrenatural de Dios. Y yo quiero que usted entienda que dentro de ti hay un poder que fue derramado a través de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este hombre era un hombre de excelente conocimiento, de una revelación extrema, porque era un hombre que conocía la letra, conocía la palabra y buscaba la revelación de Dios. Tenía una intimidad muy estrecha con Dios, porque Cristo se le había revelado. Yo no sé a cuánto Cristo se le ha revelado aquí, pero yo entiendo por su palabra que Él murió y que Él, a través de esa muerte y su resurrección, nos ha dado vida y ha derramado un poder sobrenatural sobre nosotros. Este hombre estaba clamándole a Dios, porque él tenía un nivel de espiritualidad, de conocimiento, pero él estaba clamando porque él tenía un aguijón. Él tenía una debilidad que lo abofeteaba, una debilidad que no lo dejaba
en paz. ¿Sabes por qué tenía este aguijón? Este aguijón lo tenía porque había un poder sobrenatural en él, un poder de sanidad, un poder de revelación, un poder de palabra en su vida que Dios había derramado en aquel momento cuando él fue tumbado del caballo, cuando él cayó al suelo de rodillas y escuchó la voz de Dios. Él dijo que no se negó al llamado de Dios, porque los hombres y mujeres que tienen llamado de Dios, Dios ha depositado un poder sobrenatural en ellos, y por eso es que nosotros caminamos con nuestras debilidades. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe? La debilidad que tú tienes no es excusa para servirle a Dios. La debilidad que tú tienes no es una excusa para que el poder sobrenatural de Jesucristo no se manifieste en tu vida. Porque aquí vemos el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo, lleno de poder, lleno de unción, él rogaba a Dios para que se le quitase ese aguijón. Había rogado 3 veces para que ese aguijón fuera quitado. Quizás tú tienes una debilidad que no te deja avanzar en el reino, porque todavía no has conocido el poder sobrenatural que Él derramó dentro de ti en tu vida. Pero yo quiero hablarte de eso hoy, que este hombre tan lleno de poder y de unción, en demostración, en palabra, en hechos, este hombre caminaba con una debilidad. Dice que Satanás había enviado un mensajero que lo abofeteaba a cada instante cuando él se quería enaltecer, cuando él se quería gloriar de tanta revelación, de tanto conocimiento. Ahí estaba la debilidad diciéndole: no te salte, no te salte, no te gloríes tú mismo. Pero esa debilidad no lo estancaba. Esa debilidad no lo dejaba preso. Esa debilidad no lo dejaba estático. Porque hay muchas personas que quizás porque tienen alguna debilidad, ya no puedo orar, ya no puedo leer la palabra, ya no puedo ir al culto, ya no puedo servirle a Dios. Pero Pablo, hablando con el Señor, él rogaba. Y me llama la atención porque hablando con él, Pablo anhelaba, porque ¿cuántos anhelan que esa debilidad, que ese pecado que todo el tiempo nos está atormentando, cuántos anhelan que se vaya? Yo cada día anhelo que mis debilidades se fortalezca Cristo, que se vaya. Pero la debilidad no es un obstáculo para no servirle a Dios. No es un obstáculo. ¿Sabe? Me llama mucho la atención porque Pablo había rogado muchas veces y el Señor le respondió. Él dice: me había dicho, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. ¿Sabe usted lo que es gracia? Gracia es don inmerecido. Gracia es un favor que no se puede pagar. A nosotros no nos alcanzaría la vida ni lo material para pagar el favor tan grande de la salvación. ¿Sabe? Pablo luchaba contra ese aguijón, contra esa debilidad todos los días. Pero Dios le da una palabra poderosa: bástate mi gracia. ¿Sabes? David vivía en el tiempo de la ley, y David era un hombre que tenía muchas debilidades. Era un hombre que se encolerizaba, era un hombre que se enfurecía cuando veía injusticia. Era un hombre que tenía mucha debilidad por la carne, a tal extremo que fue y adulteró, y no solamente adulteró,
sino que también asesinó. Se convirtió en un infame. Pero David entendió en el tiempo de la ley que la gracia estaba por encima de la ley. Él entendió que él merecía morir por esa debilidad, por ese pecado. Pero él tenía un corazón conforme a de Dios, que es el que yo quiero que tú entiendas hoy, y llevarte a tal extremo en la gracia, en el poder sobrenatural, para que tengamos un corazón conforme al de Dios. David entendió que por la ley tenía que morir, que por la ley y su debilidad él iba a seguir muriendo a tal extremo que él llegó a enfermarse. Pero él conocía la gracia en tiempo de la ley. Ahora, en el tiempo de la gracia, el cristiano, el Hijo de Dios, no es capaz de vivir la gracia, sino que quiere volver al tiempo de la ley. ¿Sabe? No hay obstáculo para servirle a Dios con tu debilidad. Solamente que reconozcamos nuestra debilidad y vayamos al trono de la gracia. Porque el poder de Dios, el poder sobrenatural, según el propósito de nuestras vidas, basta para cubrir nuestra y fortalecer nuestras debilidades. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Así que deja ya de pensar de que no le puedo servir a Dios porque quizá cometí un error, cometí un pecado. No, esas son excusas y pensamientos, dardos que pone Satanás en nuestras mentes para que no sirvas a Dios. El trono de la gracia, mira, lo dice, gracia. Don inmerecido, ¿lo merecemos? No lo merecemos, pero a Él le plació darnos sus gracias para que su poder sobrenatural se perfeccione en nuestras debilidades. Y sabe, Pablo comienza diciendo que había un aguijón, habla de una debilidad. Pero cuando Cristo le habla y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, le dice el Jesús. Por tanto, dice Pablo, de buena gana, dice de buena gana, no de mala gana, no de queja, sino que Él se gloriaba más bien de sus debilidades, porque el poder de Cristo se perfeccionaba en sus debilidades. Quizás nosotros no tenemos una sola debilidad. Aquí dice que un hombre excelente, lleno de poder, de unción, el único apóstol, el único hombre que registra la Biblia que fue al tercer cielo, fue el apóstol Pablo. ¿Cómo un hombre lleno de debilidades puede ascender en el Espíritu al tercer cielo? Porque la gracia de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Amén. Yo quiero que tú entiendas esto, que cualquier circunstancia que tú tengas en tu vida, que cualquier pecado, cualquier debilidad, eso no te impide llegar a la presencia de Dios. ¿Sabe? Yo recuerdo que cuando yo creí, yo tenía una debilidad que era, mira, yo bebía mucho. ¿Y sabes qué? Así mismo me aceptó Dios. Pude entender el amor de Él. Aunque no conocía la gracia, pero estaba accediendo sin conocer la gracia de Dios. Porque muchas personas te acusan o nos acusan. ¿Qué evangélicos van a hacer eso? Porque quizás tienes un carácter tremendo, quizás, bueno, no controlas lo que dices, no te controlas en lo que haces, la debilidad te lleva a un extremo pecaminoso y comienzan a acusarte.
Y tú comienzas a sentirte juzgado y ese juicio te hace apartarte de la presencia de Dios. Pero cuando yo creí, yo decía, pero ¿cómo le voy a servir a Dios con esta debilidad? Y entendí como a los 6 meses que primero me bebía 2 botellas, después bajé a 1, ya a los 3 meses me bebía una copa nada más. Porque el poder sobrenatural de Dios se fue manifestando en mi vida y pudo fortalecer mi debilidad hasta tal extremo que yo puedo decir que ahora Cristo vive en mí y que esta debilidad fue fortalecida por Cristo mi Señor. Amén, gloria a Dios. Así que no te afanes, no te preocupes. Nuestras debilidades son para que Cristo se glorifique en nuestras vidas. Y que tú puedas decir más adelante, dar testimonio, predicar, yo tenía esta debilidad, pero el poder sobrenatural se manifestó en mi vida y ahora puedo decir que soy libre de esa debilidad. ¿Sabe? La única manera que nosotros podamos, número 1, formar nuestro carácter es a través de la gracia de Dios. Es a través de ese poder sobrenatural. El poder sobrenatural en nuestras vidas para moldear nuestro carácter se llama gracia. Se llama el don inmerecido, la gracia de Dios en nuestra vida. ¿Sabe? Para formar nuestro carácter no se va a formar con nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos. Quizás tenemos pensamientos distintos, pero cuando tú tienes un pensamiento distinto al de Dios, no puede haber una formación de carácter conforme al de Jesucristo para que todas tus debilidades sean fortalecidas. Nos resistimos porque creemos que podemos librarnos de esa debilidad con nuestras propias ideas, con nuestras propias fuerzas. Pero Jesús dijo, sin mí nada puedes hacer. Porque el hombre no es capaz, no está capacitado para cambiar por sí mismo. Pueda que cambie por un tiempo. Porque yo en mi vida he sido una persona que cuando he tomado decisiones de cambio en mi vida, las he hecho y me he mantenido por un largo tiempo, pero a la final es edificando en la arena, porque el único que me va a mantener bien parado, bien firme, se llama Jesucristo, mi roca fuerte. Amén. Yo he cambiado muchas veces antes de conocer a Cristo por mi propia cuenta, mis propias ideas, mis propios métodos, leyendo libros de autoayuda. Y cambié por un tiempo. Una vez duré el cambio más largo que pude tener en mi vida. Fueron 9 meses. Fue un récord. Pero a los 9 meses volví a caer en la misma debilidad. Porque no dejé o no le abrí mi corazón a la verdad que es Cristo. ¿Sabe? Dios ha derramado su poder sobrenatural para moldear, para cambiar nuestro carácter. Mientras que ese carácter es moldeado, Dios lo va a utilizar para glorificarse. A veces decimos, tenemos un carácter de perro, ¿cómo Dios me va a usar? O quizás el diablo te acusa, ¿cómo Dios te va a usar con ese carácter de perro? No, ese carácter es necesario para que Cristo pueda glorificarse en tu vida. El apóstol Pablo tenía un carácter tremendo. Tenía debilidades, pero con el poder sobrenatural de Dios establecía el reino de Dios en sanidades, expulsaba demonios, levantaba iglesias
con poder, con señales y prodigios. Dios tiene dispuesto ese poder sobrenatural para tu vida, para que entres en la dimensión de Dios, para que comiences a hablar el lenguaje de Dios, comiences a ver cómo Dios te ve. ¿Sabe? Ninguna religión te va a cambiar el carácter. Por eso es que el evangelio no es religión, sino poder de Dios. ¿Cuántos saben eso? Gloria a Dios. Y ese poder está dentro de ti. Por eso es que ninguna religión te va a cambiar. Ningunos pensamientos filosóficos, ningunas ideas humanas te van a poder cambiar, sino el poder sobrenatural que es la gracia de Jesucristo en nuestras vidas. Ningún esfuerzo personal te puede cambiar tu carácter, puede moldear tu carácter a un verdadero carácter en Cristo. Solamente el poder sobrenatural de la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe? La gracia no es para pecar. La gracia es para adorar, para agradecer, para servirle a Dios con poder sobrenatural. Mateo capítulo 26. Dios quiere moldear nuestro carácter, pero es necesario que vayamos delante del trono de su gracia para poder cambiar, para moldear nuestro carácter. Mientras tanto, alégrate por tu carácter, porque Cristo se va a perfeccionar en ese carácter. Mateo capítulo 26. Capítulo 26, verso 41. ¿Sabe? Sin el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas, sin la gracia de Dios, es imposible desarrollar una vida de oración. A veces estamos con una flojera tremenda para orar, para desarrollar una vida de oración, para leer la palabra. Y decimos, Dios no me quiere, Dios no me habla, Dios no me va a revelar. No puedo predicar porque no he leído, no he orado. No puedo servir porque mi debilidad no me deja servir. Una de las debilidades del ministro de Dios es la falta de oración y la falta de lectura. Pero Dios le está hablando aquí a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Para tú llevar una vida de oración sobrenatural, necesitas el poder sobrenatural de Dios, necesitas la gracia de Dios para poder desarrollar una vida de oración, una intimidad con Dios. ¿Sabes? Mira lo que dice Jesús aquí, en Mateo 24, verso 41. Escuchen esto. 26. Mateo 26, perdón. Verso 41. Por eso que necesitamos la gracia de Dios para ir a la presencia de Dios a orar. Con nuestras propias fuerzas nunca vamos a poder. Mira lo que dice aquí. Dios dice verdades. ¿Cuántos saben que Dios dice verdades? Velad y orad para que no entréis en tentación. Aquí está el poder sobrenatural de Dios. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y de qué tanto te quejas por tu debilidad? El poder sobrenatural está en ti. ¿Sabe por qué el poder sobrenatural, la gracia está en ti? Porque la carne a la verdad es débil. Por eso Jesús soltó esa maravillosa palabra a Pablo.
bástate mi gracia. Para tú llevar una vida, desarrollar una vida de oración, tienes que ir al trono de la gracia, sacar el poder del Espíritu, el poder sobrenatural que hay dentro de ti para poder conectarte, para poder llevar una vida íntima, para llevar una vida de oración. ¿Sabes? Una vida de oración te va a llevar al nivel sobrenatural, al mundo espiritual, y vas a comenzar a verte no como eres, sino como ya eres en la eternidad. No como eres en este sistema, sino como eres en la eternidad. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Sabe? Dios te ve perfecto. Dios te ve perfecta. Dios te ve santa. Dios te ve santo. Dios te ve justificado. Dios te ve salvo. Dios te ve bendecido. Dios te ve sano. Así Dios quiere que tú te veas en la dimensión en la que ve Él. Porque Él ha depositado dentro de ti un poder sobrenatural que se llama gracia. Gloria a Dios, amén. ¿Sabe? Yo no sé, pero yo cuando hablo de estos temas, yo me elevo a las alturas, porque comienzo a ver las debilidades, las comienzo a ver de arriba hacia abajo, porque la gracia me lleva a un nivel espiritual sobrenatural. Ya yo no me puedo ver las debilidades, sino que me veo gigante delante de las debilidades. ¿Sabe? Si Jesús dijo que la carne es débil, es porque la carne es débil, y Él experimentó todas las debilidades en su carne, pero nunca cayó en el pecado, porque Él venía hecho por dentro del mismo Dios. Por eso es que cuando tengas la debilidad de la oración, que a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 10 de la noche, qué sé yo, ¿a qué hora tú oras? Que sientas debilidad, entiende que esa debilidad no te hace excepto de la presencia de Dios. Esa debilidad es para que tú entiendas que eres un humano y que necesitas la gracia, de que necesitas el poder sobrenatural para ir a la presencia de Dios y poder orar, para que Dios te pueda revelar. ¿Sabe? Mucha gente que está a falta de revelación, y por eso es que pecan y pecan y pecan y siguen cometiendo los mismos pecados, los mismos errores, porque no han entendido la gracia. Ni aún ellos se han perdonados ellos mismos. La gracia es algo tan maravilloso que te lleva a una dimensión. Lo dice la palabra. En los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizaremos, soñaremos, veremos visiones. Cuando el Espíritu Santo se derramó, vino la gracia. ¿Sabes? Porque por obras de la ley, por disciplina, tú nunca vas a poder cambiar tu carácter. Quizás te pueden encaminar, pero nunca vas a poder cambiar tu carácter. Nunca vas a desarrollar una vida de oración si no es por la gracia, por el poder sobrenatural de Dios en tu vida. Por eso es que cuando yo tengo debilidad para orar, le digo: Señor, apelo a tu gracia. Apelo a tu gracia. Lléname con tu gracia, porque yo soy débil. Yo reconozco mi debilidad. Lléname de tu poder, de tu unción, para poder elevarme a lo sobrenatural, para poder entender el propósito que tienes en mi vida. Y cuando entiendo el propósito que Dios tiene en mi vida, puedo entrar en esa oración, porque el propósito que Dios tiene en mi vida, que Dios tiene en tu vida, es más grande que tu debilidad. Amén, gloria a Dios. Espíritu de Dios, gracias. Por eso Jesús insta a los apóstoles, a los discípulos, a la iglesia: velad y orad. El Espíritu que está dentro de ti tiene ganas de orar, tiene ganas de hablar con Dios, porque es algo sobrenatural.
algo que traspasa la dimensión en la cual nosotros habitamos. Nosotros nos acostumbramos o nos conformamos con la altura, profundidad, anchura y tiempo. La cuarta dimensión. Pero Dios va más allá porque su poder es sobrenatural. ¿Sabe qué cosa tan tremenda? Mire, escúcheme, la gracia de Dios es tan poderosa y es tan efectiva que a Él no le importa que tú tengas una debilidad tan extrema que si es posible te esté llevando ya estés ahí en la puertica del infierno. Su poder es tan grande, su gracia es tan grande que así tú estés ahí ya en la puerta del infierno, Él te puede extender su mano, sacarte de una buena vez y orarle a una persona y ponerle la mano a un enfermo y ese enfermo sana. Dios puede hacer esto, sacarte, darte una palabra, limpiarte con su sangre preciosa, su poder sobrenatural dentro de ti y que tú sueltes una palabra y puedas convertir una generación. Jesús dijo, cosas mayores que las que yo hago harán ustedes. Por eso yo creo en el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Yo veo multitudes en este ministerio. Porque yo no estoy viendo lo que ven mis ojos naturales. Yo estoy viendo el poder sobrenatural que hay dentro de mí. El poder sobrenatural. Por eso no tienes ganas de orar. Tienes un carácter amargado. Tienes una debilidad que hasta te avergüenzas de la debilidad. Bástate mi gracia, dijo el Señor. La gracia es un poder que te saca de lo más bajo y te pone, no te pone, sino te hace ver en el lugar donde tú estás. ¿Cuántos entienden? ¿Sabes dónde tú estás? Juntamente al lado de Cristo. Tú estás sentado en el trono con Cristo Jesús. Eso es la gracia. La gracia te hace ver dónde estás sentado. La gracia no te hace ver tu pasado ni tu presente, sino te hace ver el futuro. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Sabe? La carne es demasiado débil. La disciplina quizás te lleva a desarrollar una vida de oración, pero sin unción, sin el poder sobrenatural. La disciplina quizás te lleva a levantar, a llevar una vida de oración repetitiva. Pero la gracia, el poder sobrenatural, te lleva a desarrollar una vida de oración con propósito. Oración en el Espíritu. ¿Sabe? El poder sobrenatural, la gracia de Dios, te lleva a amar a las almas, te lleva a orar por las almas. Por eso, si usted no tiene el poder sobrenatural de Dios, si usted todavía no entiende la gracia de Dios, pídala para que se le revele a su vida. ¿Sabe? Yo a veces, al principio cuando creí, me encolerizaba. Quizás a veces duraba una semana sin orar. O agarraba una rabia, una ira, y lo primero que yo hacía era agarrar la Biblia y engavetarla y meterla en una gaveta. Decía, yo no voy más para la iglesia. Esto me tiene cansado. ¿Cómo yo voy a adorar a Dios? ¿Cómo yo voy a levantar mis manos? Ay, sí, santo, santo, santo. Y al ratico el Espíritu Santo me decía, yo te amo de la manera que tú eres, porque yo estoy moldeando tu carácter. Yo te estoy formando como una roca fuerte para que me adores, para que ores, para que prediques. Yo no entendía la gracia, pero ahora puedo entender que era su gracia. Porque por la ley, por las disciplinas, nosotros merecemos estar muertos. Nosotros merecíamos morir en una cruz. Pero la gracia se derramó sobre nuestras vidas.
¿Sabes? Si tú te cuesta disciplinarte para tener una vida de oración, desarrollar una vida de oración sobrenatural, es necesario que vayas al trono de la gracia y pida que se le manifieste, que se le revele a su vida. Cuando la gracia se le revele a su vida, ya usted va a entender y va a comenzar a caminar diferente, porque va a entender que de este lado no sirvo, que de este lado no me conviene, que de este lado voy a morir, pero de este lado me puedo ver en victoria y que de este lado puedo correr. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. ¿Sabe? La oración, la perseverancia. En la oración hay que añadirle el poder sobrenatural para que sea efectivo. Nosotros podemos orar por un enfermo y orar una oración ahí y nosotros decimos: Padre, tu palabra es esto y tu palabra es lo otro. Yo solamente declaro tu palabra, pero si tú no la declaras con el poder sobrenatural de la gracia, nunca va a hacer efecto en las personas a las que le oremos. Es necesario que entendamos el poder que hay dentro de nosotros. Número 3. Aleluya. Para servir en el ministerio es necesario la gracia de Dios. En Hechos capítulo 6, verso 3. Escuchen esto. Nunca podemos servirle al Señor por nuestras propias fuerzas, nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas, nuestras propias fuerzas. En Hechos capítulo 6, verso 3. Me llama la atención aquí porque en el capítulo 2 está titulado La venida del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo se derramó en hombres y mujeres que estaban viviendo un tiempo de ley, que tenían miles y miles de debilidades, tenían caracteres férreos, tenían pensamientos oscuros. Pero una vez que vino el Espíritu Santo sobre ellos, escuchen lo que dice aquí, ellos comenzaron a hacer prodigios y milagros, porque el poder sobrenatural se manifestó en ellos. Y ellos comenzaron a servirle al Señor con la unción, en el poder, con la revelación. Pero ellos entendieron que no podían dejar la palabra, no podían dejar la oración para servir las mesas. Y miren lo que dice aquí: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Es imposible servir a Dios con nuestros propios esfuerzos. Es imposible servirle a Dios con nuestras propias ideas. Es imposible servirle a Dios con nuestra fortaleza. Estos hombres estaban llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Se había derramado gracia en ellos para poderle servir al Señor. Y comenzaron a servirle de todo corazón. Y mira qué hombres se escogieron. Escogieron a Felipe, hombre que estaba en un lugar y de repente era arrebatado en el espíritu y aparecía en otra ciudad. Hombres llenos de la gracia de Dios, hombres llenos del poder de Dios. Porque no podemos servirle a Dios si no vamos al trono de la gracia, si no se manifiesta el poder sobrenatural de su gracia en nuestras vidas. ¿Saben? Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10.
Escuchen esto. Y aquí cuando tocamos esta parte, estamos tocando una parte que si el hombre no tiene la gracia, no tiene la revelación, comienza a sentirse incómodo. Proverbios 3, verso 9 y verso 10. Y sabes, toco este tema porque hay mucha gente que nos sigue a través de YouTube, a través del Facebook. Para servirle a Dios no es solamente servirle con nuestra humanidad, con nuestro servicio. Cuando hablo esto, dice aquí la palabra: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus lagares, tus graneros, con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Esta es una palabra poderosa, porque si tú no tienes el poder sobrenatural, si tú no tienes la gracia de Dios, si tú no accedes a la gracia de Dios, es imposible servirle a Dios con tus bienes, porque siempre vas a cuestionar, siempre vas a buscar la lógica, siempre vas a criticar, siempre vas a hablar, siempre vas a cuestionar cuando vas a servirle a Dios con tus bienes. Por eso es que hay personas, y yo entiendo, porque yo al principio me costaba soltar el cheque de lo que eran los diezmos, las ofrendas, y yo decía: el pastor tiene tremenda camioneta y la mía no está tan nueva. Pero hasta que no se me reveló, hasta que yo no fui a la gracia, no entendí y no pude soltar el cheque con libertad. La gracia te va a hacer servir a Dios de corazón y con tus bienes, porque eso es lo que más le cuesta al hombre. Y cuando la disciplina de dar, cuando entramos en una disciplina de dar, siempre estamos cuestionando. Pero cuando damos por gracia lo que por gracia recibimos, dice aquí que serán llenos tus graneros con abundancia. Porque hay muchas personas que dan, y no estoy hablando con los de aquí del ministerio, estoy hablando con los que me escuchan por allá. Hay personas que dan y no ven frutos de lo que dan, porque solamente han dado por disciplina, han dado por religión, han dado por ley, han dado por mandato, pero no lo han dado con el poder de la gracia, el poder sobrenatural que Dios derramó en ellos. Porque cuando tú das por gracia lo que por gracia recibiste, se te van a llenar tus graneros de grano y de mosto. Tenemos que acceder al poder sobrenatural, a la gracia de Dios, para poder dejar que se forme nuestro carácter, para desarrollar una vida de oración y para poderle servir al Señor como Dios quiere. ¿Sabe? La victoria sobre el pecado Dios nos la dio una vez que Cristo murió en la cruz del Calvario. Merecíamos morir, pero a Él le plació darnos ese favor, ese don inmerecido, su gracia, para que hoy podamos estar aquí vivito y coleando, y más vivo porque tenemos a Cristo. Amén. Romanos capítulo 8, verso 3. No se me desespere que ya vamos a terminar. Que cuando yo sé que lo que tú no has entendido ahorita, el Espíritu Santo no te va a dejar dormir esta noche. Porque hasta que Él no te lo revele, hasta que Él, si es posible, no te hable audiblemente, no te va a dejar dormir. Diga: recibo esa palabra. La gracia de Dios no te impide servirle, la gracia de Dios no te impide orar, la gracia de Dios no te impide no congregarte, la debilidad no te impide nada de eso, porque la gracia de Dios está ahí
para abrirte la puerta. Solamente que reconozcamos nuestras debilidades, nuestros errores, confesemos nuestros pecados e inmediatamente Dios suelta el balde de gracia sobre tu vida. Qué cosa tan buena. Qué cosa tan buena que cuando reconocemos nuestras faltas, nuestros pecados, vamos directamente al trono de la gracia y ahí está Dios. Suelte ese balde de agua que te limpia de toda esa inmundicia. Es necesario que vayamos al trono de la gracia. Romanos 8, verso 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, estamos hablando de disciplina, estamos hablando de doctrina, estamos hablando de pensamientos humanos, de métodos humanos, estamos hablando de terapias naturales. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Aquí dice también que la carne es ¿qué? Pero ¿qué dijo Pablo en el verso anterior, en el capítulo 12, 9 que leímos en 2 de Corintios? Bástate mi gracia, le dijo el Señor, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Y Pablo se gloriaba en sus debilidades, porque el poder de Dios le traía transformación. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Estas son aguas profundas. ¿Sabe? Escúcheme esto. Tú necesitas la gracia para dejar de pecar. Tú necesitas ir al trono de la gracia, a la presencia de Dios, declarar el poder sobrenatural en tu vida para dejar de pecar, porque el pecado fue condenado en la carne. Tú no te vas a librar del pecado hasta que parta con Cristo. Pero ahora bien, por eso Dios le dijo a Pablo: bástate mi gracia. Porque el pecado está condenado en la carne, pero la gracia de Dios mantiene a ese pecado en la carne, lo mantiene a raya. ¿Sabe cómo lo mantiene a raya? Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Ahí está la gracia. El pecado siempre va a estar ahí a la puerta. Dios le dijo a Caín: ¿por qué ha decaído tu semblante? El pecado está a la puerta. Y si tú dejas que el pecado que está dentro de ti se enseñoree dentro de ti, te va a llevar a una desgracia. Para mantener el pecado a raya, necesitas el poder sobrenatural de Dios en tu vida. Y más adelante vamos a tocar este tema. Este tema es profundo, pero ahí está la gracia. Hoy no te estoy predicando, hoy te estoy enseñando algo que te va a cambiar la mente, algo que va a cambiar tu carácter, algo que va a llevar a desarrollar una vida de oración más íntima con Dios. Y algo que te va a dar la victoria sobre el pecado que mora en ti. Jesús al morir condenó el pecado. Pecado que te llevaba a la muerte, lo condenó en la carne, para que la carne sea juzgada. Si tú dejas que el pecado se manifieste, se levante, el viejo hombre se despierte. ¿Sabes? El viejo hombre que está dentro de ti nunca ha muerto, porque el pecado está ahí en la carne. Ese viejo hombre nunca ha muerto, él solamente está durmiendo. ¿Sabe por qué? Porque tú estás desarrollando un carácter igual al de Cristo. Él está durmiendo por eso. Él está durmiendo porque tú estás desarrollando una vida de intimidad, de oración con Cristo. Él está durmiendo porque tú estás sirviéndole a Cristo
gracia. ¿Cuántos están entendiendo? Esas son las píldoras que tú le estás dando, unas píldoras para que duerma. Pero una vez que te sales del trono de la gracia, una vez que comienzas a dejar de orar, una vez que dejas de insistir en cambiar, en renovar tus pensamientos, tu mente, Él comienza a levantarse. Y cuando comienza a levantarse, tú sigues en lo mismo y no le metes las píldoras de la palabra, del servicio, de la predicación, de la oración. Él comienza a levantarse y cuando vienes a ver el pecado que mora en ti, que es el viejo hombre, se enseñorea de ti. Y por eso es que hay mucha gente sin Cristo, hay mucha gente caída en la calle, pero Dios te está hablando de un poder sobrenatural en este día, en esta noche, para que ese poder sobrenatural pueda dormir a los viejos hombres que están levantados en los hombres de Dios. Si lo va a aplaudir, apláudale como Él lo merece. Colosenses capítulo 2. Espíritu de Dios, ya vamos a terminar, nos quedan 5 minutos, pero es que esto se pone bueno. Yo no sé cuánto están entendiendo, pero yo declaré una palabra ahorita. Si no entiendes ahorita, el Señor no te va a dejar dormir. Es necesario que entiendas esto. ¿Sabes por qué? Mira, escúcheme esto. Yo me cansé del pecado. Yo me cansé de ser el mismo todo el tiempo. Hasta que entendí la gracia de Dios. Hasta que entendí que por mi propia fuerza yo no podía ser lo que hoy soy. Y tampoco soy lo que voy a ser. Yo me cansé de eso. Y por eso es que te traigo esta palabra hoy. Esta es una palabra que está revelada en mi espíritu. Y esta es una palabra que yo vivo a diario. Por eso te la estoy enseñando. Pasa que el espíritu del predicador se sale cuando estoy enseñando. Aleluya. Colosenses 2:15. Escuchen esto. Escucha esto, iglesia. Espíritu de Dios, qué buena está esta palabra. Mira lo que dice aquí. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Tú no tienes excusa. Yo te voy a explicar un poquito más esta palabra. Tú no tienes excusa para no servirle a Dios. Tú no tienes excusa para no desarrollar un carácter conforme al de Cristo. Tú no tienes excusa para no desarrollar una vida de oración. Tú no tienes una excusa para decir que el pecado te vence. ¿Sabe? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dice aquí que despojando los principados y las potestades. ¿Sabes? Anteriormente el mundo, el reino de las tinieblas, tomaba posesión de cada hombre, de cada mujer que no estaba en la presencia de Dios. O sea, esto me dice a mí que para que yo poder en aquellos tiempos poder ser salvo, tenía que cumplir con todos los mandamientos de la ley. Y cuando me dice aquí que despojó a los principados, despojó al reino de las tinieblas de toda potestad, de toda autoridad, porque en ese momento se estaba manifestando el poder sobrenatural que venía a derramarse sobre la iglesia de Cristo. ¿Sabes qué exhibió Cristo en la cruz del Calvario? Cristo exhibió en la cruz del Calvario toda su humanidad. Ya había ocurrido, ya había habido un cataclismo en el reino de las tinieblas, el reino espiritual. En ese momento Cristo le quitó toda autoridad. Y el pecado que moraba en el hombre fue condenado en ese mismo instante. Por eso Cristo exhibió su humanidad. Exhibió las potestades. ¿Sabe? Porque la carne es la que no quiere orar, la carne es la que no quiere congregarse, la carne es la que maquina, la carne es la que quiere robar, la carne es la que quiere chismear, la carne es la que quiere mentir, la carne es la que quiere fornicar, la carne es la que quiere embriagarse, la carne es la que
quiere drogarse. Y tú no tienes excusa, porque Cristo exhibió todas esas potestades y la maltrató para que tú puedas hoy reinar sobre tus debilidades, porque el poder de Dios se perfecciona en todas las debilidades, en toda tu humanidad. Eso fue lo que Cristo exhibió en la cruz del Calvario. Para que tú reinaras en vida. Y para que tú no tuvieras excusas de cambiar y de sujetar esa carne. Y este lo vamos a dejar para después. El punto número 5 del poder sobrenatural en nuestras vidas, que es un corazón obediente. Y lo vamos a continuar la semana que viene. Porque Dios está buscando hombres y mujeres que puedan acceder al trono de la gracia. Cambiar una mentalidad conforme a los pensamientos de Dios, de Cristo en su vida. Que puedan desarrollar una vida de oración y que puedan servirle a Dios de gracia, con gracia. Y que tú puedas entender que el pecado que mora en ti tienes que aplastarlo. ¿Sabes? Porque esos principados, esos son enemigos tuyos y míos, que Cristo los puso debajo de nuestros pies. El pecado no puede enseñorearse de ti. Aunque venga el pensamiento, aunque venga la debilidad, eso no puede señorear en ti. Tú tienes que agarrarte de la gracia. Decir: Señor, tu gracia, tu poder se perfecciona en mis debilidades. Y hoy, Señor, yo estoy cansado, cansada de ser el mismo, de ser la misma. Hoy yo quiero que tu poder se perfeccione en mi debilidad, porque no quiero más esta vida sin ti. Gloria al Señor. Aleluya. Yo quiero que usted se ponga de pie. No le he robado todavía ni 2 minutos. Aleluya. Quiero que tú cierres tus ojitos ahí. Espíritu de Dios. Cierra tus ojitos. Esa silla las amotona después. No importa.